que ganas 2.000 euros todos los meses, entonces deberías poner 300 euros en el fondo de seguridad. El fondo de seguridad debe representar 6 meses de gastos. Esto lo que quiere decir es que si tú ganas 2.000 euros todos los meses, pero utilizas 1.000 euros todos los meses para vivir... Está un poco desconectado de la realidad salarial en España, porque el sueldo que más se repite es de 1.300 euros netos al mes. Cuando el punto de partida es 2.000 euros, claro que es fácil ahorrar 300 euros al mes. Parece razonable. En este vídeo voy a reaccionar a los consejos financieros de Adrián Sáenz, uno de los creadores de contenido sobre finanzas más grandes y seguidos en el mundo hispanohablante. No para atacarlo, no para desmentirlo, sino para analizar punto por punto qué ideas son realmente útiles, cuáles necesitan contexto y cómo aplicar estos consejos en la vida real de personas como tú y como yo. Porque una cosa es lo que funciona en teoría y otra, muy distinta, lo que funciona cuando cobras una nómina, pagas alquiler y llegas justo a fin de mes. Comenzamos. La mayoría de personas cometen el mismo error. Reciben su sueldo, van gastando el dinero y si al final del mes les ha sobrado algo de dinero, pues consiguen ahorrar esa cantidad de dinero. El problema es que es prácticamente imposible ahorrar así, ya que vivimos en un mundo totalmente consumista que nos incita a gastar dinero constantemente. Además, hay unos impuestos que son totalmente desproporcionados. Además, existe una cosa que se llama el lifestyle inflation, que hace que cada vez que ganamos más dinero también gastamos más dinero, y hay un estudio que demuestra que si retrasan una semana la nómina, la mitad de la población mundial tendría problemas financieros. Estoy de acuerdo en casi todo. La mayoría de personas cobra, va gastando y si al final de mes sobra algo, entonces ahorra. El problema es que así casi nunca sobra nada. Vivimos en una sociedad diseñada para gastar. Publicidad constante, pagos con un clic y suscripciones que se comen el sueldo sin que te des cuenta. Por eso, para mí, el punto clave de todo lo que dice aquí no es la inflación del estilo de vida, ni siquiera los impuestos. Es este. Si esperas ahorrar después de gastar, no ahorras. Primero gastas y luego si queda, lo intentas guardar. Y casi nunca queda. Con los impuestos pasa algo parecido. Que sean altos o bajos no es una excusa para rendirse ni para dejar de controlar tus finanzas. No puedes decidir cuánto te quitan, pero sí puedes decidir qué haces con el dinero antes de que desaparezca. Y ahí es donde entra la idea más importante: pagarte a ti primero. No porque el sistema sea injusto vamos a renunciar a tener el control, porque si tú no decides qué hacer con tu dinero, alguien más lo decidirá por ti. Para salir de esta situación, muchos expertos recomiendan una estrategia que se llama Pay Yourself First, que en español sería Págate primero, que consiste en que cuando recibimos nuestro sueldo vamos a dividir nuestro sueldo en varios botes y cada bote va a tener un objetivo específico. Esta estrategia se basa en 4 botes que voy a explicar a continuación. El primer bote es el fondo de seguridad. El fondo de seguridad representa el 15%. Esto lo que quiere decir es que de tu sueldo deberías destinar el 15% a este fondo de seguridad. Pongamos que ganas 2.000 euros todos los meses, entonces deberías poner 300 euros en el fondo de seguridad. Aquí es donde empiezo a discrepar. No porque la idea sea mala, sino porque está muy desconectada de la realidad salarial en España. Hablar de ahorrar un 15% del sueldo suena razonable, hasta que ponemos números reales. El salario más frecuente en España es de 1.300 euros netos al mes, lo que entra en tu cuenta bancaria. Un 15% de eso son casi 190 euros. Y si tienes que pagar alquiler, comida, transporte, coche, suministros y en muchos casos hijos, ¿cuánta gente puede hacer eso de forma constante? Y aquí está el punto clave, porque no es lo mismo no ahorro porque no me organizo que no ahorro porque tengo demasiadas responsabilidades. Mezclar esas dos cosas es muy peligroso porque acaba culpabilizando a la gente que ya va justa. Y creo que a Adrián le pasa algo muy humano. Cuando te rodeas de personas exitosas a las que les va bien, tu percepción de lo normal cambia. No es mala fe, es una burbuja social. Si todos a tu alrededor ahorran 300 o 500 euros al mes, eso te parece básico. Pero fuera de esa burbuja, esa no es la realidad de la mayoría de las personas. Ahora bien, quiero dejarte algo muy claro. Que hoy tu sueldo no te permita ahorrar no significa que tengas que rendirte. Significa que el foco está en otro sitio. A veces, el primer paso no es ahorrar más, sino gastar menos. Presupuestar ayuda a detectar fugas de dinero y reducir gastos que pueden liberar margen donde antes no lo había. Y otras veces el problema no es el gasto, sino el ingreso. Adquirir habilidades de alto valor, mejorar tu perfil profesional o explorar ingresos extra también forma parte de mejorar tus finanzas. Así que sí,
el concepto de págate a ti primero es potente. Separar dinero antes de gastarlo todo funciona, pero solo si lo adaptas a tu realidad. Si puedes ahorrar un 15%, perfecto. Si puedes ahorrar un 10% o un 5%, también. Pasamos ahora al siguiente bote. El siguiente bote es el bote de la inversión, que representa el 25%. Cuando recibes tu sueldo, el 25% debería ir destinado a la inversión, y el objetivo de la inversión es que en un futuro tus inversiones te generen más dinero que tu propio sueldo. En el mundo de la inversión hay algo muy curioso, y es que vale más el hecho de empezar pronto a invertir que la cantidad de dinero invertida. Otra vez, el mismo error. Nos está dando un consejo muy desconectado de la realidad salarial en España. Decirle a alguien que cobra 1.300 euros al mes que el 25% de su sueldo debería ir a inversión no es ambicioso, simplemente no es realista, porque un 25% de ese sueldo son más de 300 euros al mes. Y volvemos a lo mismo de antes: alquiler, comida, transporte, suministro, coche, hijos. ¿De verdad Adrián cree que eso es lo normal para la mayoría de personas? De todas maneras, la idea de invertir no es el problema. Invertir es clave. Pensar en el futuro es necesario. Y cuando Adrián dice que más vale empezar pronto que la cantidad invertida, eso es totalmente 100% correcto. El problema no es el mensaje, sino cómo se traduce a la vida real. Porque empezar pronto no significa invertir un 25%. Significa invertir lo que puedas de forma constante, aunque sean 20, 30 o 50 euros al mes. El verdadero error es pensar que si no puedes invertir en serio, mejor no invertir nada. Y ahí es donde mucha gente se bloquea. No porque no quiera invertir, sino porque le venden la inversión como algo solo accesible si te sobra el dinero. Invertir es un hábito, y los hábitos se construyen en base a tus posibilidades, no desde las de un influencer. En resumen, invertir para que algún día tus inversiones generen más que tu sueldo es un objetivo que todos deberíamos tener. Pero el camino no empieza con un 25%, empieza con la cantidad que tú puedas. Porque si hoy no puedes invertir un 25%, el problema no es que estés fallando, es que el punto de partida es un porcentaje más bajo. El siguiente bote representa el 50% y son los gastos para vivir. Básicamente, de nuestro sueldo deberíamos utilizar el 50% para poder vivir. Cuando digo poder vivir, me refiero a pagar el alquiler, pagar la hipoteca, si tenemos una hipoteca, tener que pagar todos los suministros, la luz, el agua, etcétera, la comida, todas las cosas que necesitamos para vivir. Si nosotros nos estamos gastando más del 50% para vivir, hay probabilidades de que estemos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación? Podemos hacer cosas básicas, como por ejemplo analizar qué suscripciones tenemos, qué aplicaciones tenemos y darnos de baja si no utilizamos alguna de ellas, ver si estamos pagando un gimnasio varios a los que no estamos yendo. Podemos plantearnos el hecho de vender nuestro coche y comprarnos uno más económico. Este es probablemente uno de los puntos más peligrosos del vídeo si no se entiende bien. En España, gastar más del 50% del sueldo en vivir no es una mala decisión. Para mucha gente es la única opción. La regla del 50% tiene sentido sobre el papel. Tener controlados los gastos básicos es clave. El problema no es la regla, es cómo se interpreta. Decir que si gastas más del 50% en vivir, probablemente estés viviendo por encima de tus posibilidades, es una simplificación peligrosa, especialmente en la España actual. Porque gastar más del 50% en alquiler, suministros y comida no siempre es una elección. Vamos a poner números reales. Imagina que alguien cobra 1.300 euros netos al mes. Alquiler, 750 euros. Suministros, 120. Comida, 250. Transporte, 100 euros. Total, 1.220 euros. Más del 90% del sueldo. Y ahora dime, ¿esa persona está viviendo por encima de sus posibilidades o simplemente está sobreviviendo? Aquí no hay lujos, hay supervivencia. Ahora bien, esto no significa que no haya nada que hacer. Significa que el problema no se arregla cancelando Netflix. En una situación así, las decisiones reales son otras y no siempre son cómodas. Buscar formas de aumentar ingresos, aunque sea poco a poco, compartir piso para reducir el coste de la vivienda o incluso plantearse mudarse a una ciudad más barata, sí es posible. No son decisiones fáciles, pero son las decisiones que de verdad cambian tu vida. Y aquí está el matiz importante. Superar el 50% en gastos básicos no te hace irresponsable. Te dice dónde estás y qué tipo de decisiones necesitas tomar. Y finalmente tenemos el último bote, que representa el 10%, y este 10% de tu sueldo debería ir destinado a disfrutar, a gastarte ese dinero sin ningún remordimiento, a comprarte cosas que no tengan tanto sentido, pero básicamente este bote es igual de importante que todos los demás. No tiene ningún sentido vivir con todo estructurado perfectamente para que sea lo más rentable posible, porque va a ocurrir
como con una dieta estricta. Si tú tienes una dieta estricta, pues durante unas semanas o incluso durante un mes lo vas a hacer todo perfecto, pero después va a haber un efecto rebote que va a hacer que pues comas muy mal y que acabes engordando todo lo que has adelgazado. La idea me parece buenísima. Disponer de dinero para gastar sin culpa, para disfrutar, para darte algún capricho es importantísimo, porque el ocio es una necesidad humana, porque si conviertes tus finanzas en una cárcel, antes o después vas a reventar. La comparación con la dieta tiene sentido. Si todo es restricción, si todo es control extremo, acaba llegando el efecto rebote. El problema que nos plantea Adrián no es el concepto, es el porcentaje. Decir que sí o sí tienes que destinar un 10% a disfrutar vuelve a estar desconectado de la realidad de muchas personas, porque cuando cobras 1.300 euros, la mayor parte se te va en alquiler, comida y suministros. Ese 10% simplemente no existe. Y aquí quiero hacer un matiz importante, porque esto libera a mucha gente de culpa. No poder gastar en ocio durante una etapa no te convierte en una persona amargada ni obsesiva, te convierte en una persona que está priorizando. El disfrute no tiene por qué ser un 10%, puede ser un 5, un 15 o incluso 0 durante un tiempo, si estás reconstruyendo tu situación financiera. Lo importante no es el número, lo importante es que cuando gastes lo hagas de forma consciente, no impulsiva, porque disfrutar no es gastar sin sentido. Disfrutar es poder elegir cuándo, cómo y cuánto, y eso se consigue con unas buenas finanzas personales. Para ir cerrando este vídeo, simplemente decir que no existe ningún tipo de atajo para llegar a este top 1%. No existe ninguna criptomoneda mágica ni ningún curso milagro que nos va a llevar a este 1% de forma rápida, sino que existe una estrategia que se basa en trabajo, en disciplina y en paciencia. También decir que estos porcentajes son porcentajes orientativos. Al final vas a poder crear tu propio sistema de botes con los porcentajes con los que te sientas más cómodo, e incluso vas a poder añadir otros botes, como por ejemplo un bote de formación o un bote de donaciones. Tengo que decir que en general estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Adrián. No existen atajos, no existe la criptomoneda mágica, no existe el curso milagro que te lleve al éxito financiero en 3 meses. El progreso financiero real se construye con trabajo, disciplina y paciencia. Eso no vende tanto, pero es la verdad. Y me parece especialmente importante que diga algo que casi nadie dice, que estos porcentajes son orientativos, que puedes adaptarlos, crear tus propios botes e incluso añadir otros, como uno de formación o uno de donaciones. Eso sí, quiero añadir un último matiz personal. No todo el mundo necesita llegar al famoso 1% mundial para tener una buena vida. A veces el verdadero éxito financiero no es ser millonario, sino no vivir ahogado, no depender del próximo sueldo, poder trabajar de lo que te gusta y dormir tranquilo por las noches. Y para eso no hacen falta atajos, hace falta constancia, hace falta adaptar las reglas a tu realidad y hace falta entender que las finanzas personales no van de copiar sistemas ajenos, sino de construir uno propio que puedas mantener durante los años. Si algo quiero que te lleves de este vídeo es esto: no persigas porcentajes perfectos, persigue progreso sostenible. Y con esto cierro el vídeo. Si algo quiero que te lleves hoy es tranquilidad. No estás llegando tarde, no estás haciendo todo mal y no necesitas hacerlo perfecto. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre tus finanzas, me doy por satisfecho. Déjame en los comentarios en qué punto estás ahora mismo con tus finanzas personales y hacia dónde te diriges. Y si quieres seguir este camino conmigo, suscríbete a Esclavo Financiero.